La ampicilina es un fármaco perteneciente a la extensa genealogía de los betalactámicos, es decir, los antibióticos. Y dentro de los antibióticos pertenece la ampicilina al grupo de las aminopenicilinas, es decir, derivados semisintéticos de la penicilina, donde comparte familia con su hermana menor, la amoxicilina. La ampicilina se utilizó por primera vez en el año 1961, mientras que la amoxicilina se probó por primera vez en el año 1972. Y son tanto la ampicilina como la amoxicilina los dos grandes fármacos dentro del grupo de las aminopenicilinas. Aquí podemos observar la estructura y conformación química de la ampicilina, donde observamos cierta semejanza con la estructura de la amoxicilina, ya que ambos comparten el anillo beta-lactámico característico de cualquier antibiótico de tipo beta-lactámico y la unión a un anillo secundario, que en este caso es un anillo triazol, formándose el conjunto conocido como el anillo tiazol lidínico. La ampicilina, al igual que su hermana menor, la amoxicilina, está indicada en el tratamiento de infecciones bacterianas. Tanto se están producidas por cepas de tipo gram positivas como de tipo gram negativas. Recordamos que la ampicilina, al igual que la amoxicilina, se suele asociar a otros betalactámicos para potenciar el efecto de los mismos. También podemos utilizar la ampicilina en el tratamiento de enfermedades bacterianas graves, como por ejemplo la meningitis, las septicemias y por ejemplo en la profilaxis de enfermedades bacterianas, quiere decir, para evitar la aparición de enfermedades bacterianas, por ejemplo en las endocarditis bacterianas. La ampicilina está totalmente contraindicada en la propia alergia a la ampicilina y derivados de las aminopenicilinas, por ejemplo, con su hermana menor, la amoxicilina. También está contraindicada en procesos víricos, como por ejemplo las mononucleosis y otras afecciones que cursan con citomegalovirus. Y también está totalmente contraindicada en afecciones de tipo oncológicas, como por ejemplo la leucemia y los sarcomas. Así como también se ha demostrado que la ampicilina también, si un paciente es alérgico a los antibióticos de tipo cefalosporina, también puede haber reacciones alérgicas derivadas de la ampicilina. Por supuesto, también deberemos de tener en cuenta ciertas precauciones con respecto a la ampicilina, siendo la primera de ellas que no se puede administrar nunca con bacteriostáticos. Recordamos que la ampicilina es un hermano semejante de la amoxicilina, quiere decir, ya hay semejanzas entre ambos. Así que nunca mezclemos un bactericida con un bacteriostático, o uno o el otro, pero nunca ambos. También se ha demostrado que la ampicilina reduce los niveles de los anticonceptivos orales cuando se administran a la vez. Así como también la ampicilina tiene el poder de aumentar el efecto de los anticoagulantes orales, por ejemplo el Sintrom. También mucho cuidado en las propias alergias a las aminopenicilinas, la ampicilina y la amoxicilina. Y también deberemos de tener en cuenta que debemos de tener precaución en la administración de ampicilina a enfermedades de tipo crónicas, como por ejemplo la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa. Y finalmente decir que debemos de tener en cuenta que la ampicilina, al igual que la amoxicilina, tienen un metabolismo hepático, pero apenas sufre cambios y se elimina tal como entra. Así que mucha precaución en la administración de ampicilina a las insuficiencias renales.
El mecanismo de acción de la ampicilina es igual que su hermana menor, la amoxicilina. Es decir, es un bactericida. Ataca a las células bacterianas, a las bacterias, mediante la destrucción de la pared celular y la inhibición de la misma por parte del organismo procariota, atacando a las cadenas glucanopeptídicas que forman la pared celular. Recordamos que la ampicilina y la amoxicilina se suelen asociar a otros betalactámicos, como por ejemplo inhibidores de las betalactamasas, para potenciar su efecto antibacteriano. Las vías de administración más usuales de la ampicilina suele ser la vía intravenosa, tanto de tipo periférica como de tipo central, y la vía intramuscular. También existe la vía oral o por sonda nasogástrica, pero esta apenas se utiliza, puesto que la ampicilina tiene una baja absorción de tipo oral gastrointestinal. Por eso se suele utilizar más las vías parenterales. Por ejemplo, la vía oral en su presentación tanto en cápsulas, comprimidos y jarabes se utiliza para afecciones de tipo gastrointestinales, como por ejemplo una enfermedad producida por la bacteria del tipo Shigella, mientras que de forma intravenosa y de forma intramuscular sí tiene un mayor proceso de absorción para poder combatir a la enfermedad que presente el paciente. Es la distinta presentación de sus viales, que usualmente suele ser de 1 gramo. La posología más habitual de la ampicilina se deriva dependiendo de la gravedad de la enfermedad bacteriana que presenta nuestro paciente y de los protocolos hospitalarios que haya en el ámbito sanitario donde ejerzamos nuestra profesión. Por ejemplo, en los adultos podemos administrar 2 pautas, de 0,5 a 2 gramos cada 4 o 6 horas y 500 miligramos cada 6 u 8 horas, subiendo la dosis hasta 1 gramo cada 8 horas. Si, por ejemplo, la infección es de tipo muy grave, por ejemplo, una meningitis, podemos utilizar hasta 12 gramos cada 24 horas, pero siempre dependiendo de la gravedad que presenta nuestro paciente según la infección bacteriana. En lactantes, lo normal suele ser entre 50 a 100 miligramos por kilogramo cada 24 horas. Y en niños o menores de 12 años utilizamos una doble pauta, que puede ser entre 33 y 50 miligramos por kilogramo cada 6 horas y de 125 a 500 miligramos cada 6 u 8 horas. Recordamos que la ampicilina hay que tener mucha precaución en la insuficiencia renal. Deberemos de ver la función renal que presenta nuestro paciente. ¿Cómo? Mediante el valor del aclaramiento de creatinina. Si, por ejemplo, encontramos un valor de creatinina entre 20 y 50 mililitros por minuto, no es necesario ningún ajuste de dosis de la ampicilina. Si, por el contrario, nuestro paciente presenta un aclaramiento de creatinina entre 10 y 20 mililitros por minuto, administraremos 250 miligramos a 2 gramos cada 6 horas. Y si por el contrario nuestro paciente presenta un aclaramiento de creatinina menor de 10 mililitros por minuto, utilizaremos de 250 miligramos a 1 gramo cada 6 horas. La ampicilina, al igual que su hermana amoxicilina, posee una gran variedad de compatibilidades e incompatibilidades dentro del abanico farmacológico, pero siempre se recomienda que la administración de ampicilina, al igual que la de amoxicilina, sea en solitario, quiere decir separada del resto de medicamentos. Por ejemplo, la ampicilina no tenemos datos suficientes y evidencia actual suficiente para afirmar que haya una compatibilidad de la ampicilina con el resto de la
farmacología, pero sí se ha demostrado que la ampicilina tiene una incompatibilidad con el grupo de los antibióticos de los aminoglucósidos, por ejemplo, la amikacina. La ampicilina, al igual que su hermana la amoxicilina, es capaz de producir ciertos efectos adversos, reacciones que deberemos de tener en cuenta a primera vista. Por ejemplo, la ampicilina es capaz de provocar erupciones cutáneas y lesiones epiteliales, así como también la propia alergia a la ampicilina y derivados semisintéticos de la penicilina, es decir, pertenecientes al grupo de las aminopenicilinas. También puede provocar la ampicilina dispepsia, como náuseas, vómitos y diarrea. También se ha demostrado que puede producir anemia, aunque suele ser en casos muy raros. Por supuesto, también puede producir dolor en el lugar de inyección, por ejemplo, si utilizamos la vía intramuscular, y puede provocar también flebitis, inflamación local en la zona de punción de tipo parenteral para la administración de ampicilina, por ejemplo, en la vía intravenosa, tanto de tipo periférica como de tipo central. Y por último, decir que la ampicilina en el embarazo y en la lactancia tiene categoría B. Es decir, se puede administrar, pero siempre valorando la balanza de riesgo-beneficio que podemos otorgar en la paciente gestante y en la propia lactancia. Finalmente, nos queda decir que la ampicilina, aun siendo la hermana mayor de la amoxicilina, es muy importante recordar que no debemos tomarla a la ligera, es decir, nada de automedicarse, siempre bajo receta, supervisión e indicación facultativa, puesto que podemos potenciar la resistencia bacteriana a la propia ampicilina. También decir que, como hemos mencionado anteriormente, la ampicilina se suele utilizar más por vía intravenosa y vía intramuscular, es decir, de forma parenteral, puesto que la ampicilina tiene una escasa absorción de tipo oral. Por eso solamente utilizaremos la vía oral para infecciones de tipo gastrointestinales, por ejemplo, infecciones producidas en el estómago o por el género Shigella. Y por último, decir que la ampicilina, a diferencia de su hermana amoxicilina, sí es un fármaco dializable, sí se puede dializar, se elimina por la técnica continua de reemplazo renal. Por ejemplo, en técnicas como la diálisis intermitente y por técnicas actuales y novedosas como la hemofiltración venovenosa continua y la hemodiafiltración venovenosa continua, siempre teniendo en cuenta el valor de aclaramiento de creatinina, por lo cual podremos administrar una dosis de ampicilina u otra.